paciente de 54 años. Voy a poner volumen en el caso número 1. Bien, entonces, el caso número 1 nos habla de un paciente de 54 años que el motivo de su consulta es porque presentaba dolor en el epigastrio y también vómitos oscuros. Entonces, como sabemos que vómitos oscuros los más relacionamos con hematemesis, que es la presencia de vómitos con sangre del tracto digestivo. Pero el hematemesis puede presentar de dos formas, ya sea roja o oscuro, como en el caso del paciente, ¿no? Rojo es cuando no ha tenido contacto con el ácido gástrico, se hace un sangrado reciente, y cuando es oscuro, cuando ya ha tenido contacto con el ácido gástrico. Bien, también presentó disminución de peso y estaba confuso. Sus antecedentes patológicos presentaba dolor en el epigastrio recurrente desde hace 10 años, 3 episodios previos de sangrado digestivo superior, y en la endoscopía previa fue diagnosticado con Helicobacter pylori, pero no completó su tratamiento, y él se automedicaba con aire. Fumaba, bebía alcohol también y tenía una dieta rica en nutrientes altos. Lo que es esto, y otro antecedente familiar es que su padre falleció por cáncer gástrico. Lo que son del examen físico, se le encontraron un taquicárdico y una frecuencia cardíaca mayor de 126, una presión arterial de 90-60, y bueno, estaba ansioso, pálido. Y bueno, no sé si alguno de ustedes, el desarrollo de su caso clínico, ha sacado la misma presión arterial media cuando salía. 70, muy bien, bien, y como vemos, el paciente presentaba un shock, está en shock, no porque está hipotenso. ¿Por qué es el shock? Porque aunque la persona salía desde mayor de 65, presentaba el shock hemorrágico. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestra escala, que yo sé que la han aprendido ustedes, ¿en qué estadio estaría? Tres. Tres, muy bien. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una frecuencia cardíaca mayor de 120, la presión arterial está baja y también porque está ansioso. Bueno, los síntomas actuales tenían dolor epigástrico que mejoraba al comer, náuseas persistentes, vómitos oscuros, plenitud precoz y pérdida de peso. Bien, el diagnóstico principal es una úlcera péptica duodenal y los diagnósticos diferenciales tenemos cáncer, gastritis crónica, síndrome de Scholling-Erikson, esofagitis erosiva y varices hepáticas acrales. Bien, ahora vamos a hablar de la fisiopatología. Vamos a ver la fisiopatología de una úlcera. Bien, las úlceras, como sabemos, son de... ¿Ya está la lista? No, esta vez tiene servilleta, ¿no, doctora? Y bueno, las úlceras pépticas son defectos en la mucosa gástrica duodenal o duodenal que se extienden a través de la muscularis mucosa. Bien, para desarrollar úlceras pépticas hay factores, pero entre los dos factores más importantes que se pueden encontrar son el desarrollo de la presencia del Helicobacter pylori y el aire, ¿no? Justo que también presentaba el paciente. Y ahora, ¿por qué el Helicobacter pylori? Yo sé que ese tema ya lo han tocado el primer caso, la primera vez. Y bueno, el Helicobacter pylori, ¿por qué? Porque eso aumenta que hay una superexcreción ácida. Y eso se da porque el Helicobacter pylori, el Helicobacter pylori, aquí, el Helicobacter pylori se coloniza más lo que es el antro del estómago. ¿Por qué por el antro del estómago? Como sabemos, el Helicobacter pylori lo que le gusta es un pH más alcalino y por eso tiene una enzima llamada ureasa que descompone la urea en amoníaco y CO2 que también son destructores celulares y se ubican en el antro porque ahí el pH es mucho más alcalino que el resto del estómago. Y también ¿Qué es alcalino? cuando el pH es
mayor de 7.35. 7.35, mayor de 45, perdón, mayor a 7.35. Ya, ¿y el helicobacter de qué gusta? ¿Perdón? ¿El helicobacter de qué gusta? ¿El pH? O sea, para que pueda sobrevivir en el pH que es ácido en el estómago, se ayuda a través de la ureasa, que se compone la urea en amoníaco y CO2 y le permite vivir. ¿Y el CO2 cómo se considera? Ácido. ¿Y el CO2 va a ser que incremente el pH? ¿Cómo? El CO2 va a ser que incremente el pH. No. O sea, sí, pero no directamente. Tendría que Le ayuda, bueno, yo le entendí según había leído que como el CO2 y el amoníaco son destructores celulares y justo en el antro se encuentran las células B que son las que producen somatostatina y es como que la somatostatina en un paciente normal ayuda a regular la gastrina y no produce mucho ácido, pero cuando está presente el Helicobacter pylori esas células B son destruidas y hace que secrete más ácido, se estimule más la gastrina, de esa forma ayudaría. Y otro de los elementos o los factores son los aires, como sabemos los aires se unen a lo que son las ciclos oxigenados, que también las COX-1 más que todo son protectores de la mucosa gástrica. Y en los factores de riesgo también encontramos al tabaquismo, a la dieta, y sabemos que la dieta y los factores psicológicos también influyen en la formación de la úlcera péptica, la predisposición genética, en el caso del paciente tenía su padre que eso había muerto por cáncer, no sé. Y también el alcohol, ¿no? El alcohol también hay, esto destruye la barrera. Y bueno, los síntomas asociados, la mayoría de las pacientes con úlcera péptica, en la mayoría del 70% no presentan síntomas. Y los que sí presentan síntomas, los síntomas más frecuentes serían dolor en el epigastrio, y es típico de 2 a 5 horas después del juego nocturno en el caso de lo que son las úlceras duodenales. Y también plenitud, eructo, saciedad, náuseas y vómitos. Y las complicaciones que se pueden dar son hematemesis, melena, hemorragia digestiva y fístulas también, ¿no? Y bueno, en este caso, como el dolor de la úlcera calma al comerse, luego digamos que el diagnóstico se confirma que sería una úlcera duodenal. Ya, muy bien, vamos a ir a los exámenes auxiliares, pero antes de todo examen auxiliar que se le debe hacer al paciente, tiene que estar estabilizada. Entonces, una vez la estabilización del paciente, lo primero que también se puede hacer es hacer un hemograma completo para ver si está para ver la hemoglobina, el hematocrito, si está en una anemia ferropénica, porque hemos visto que el dolor lo tenía más de 10 años. Y tenía más de 10 años, podría ser que tenía una úlcera y habrá tenido pérdidas. Tuvo 3 sangrados anteriores, lo cual nos podría llevar a una anemia ferropénica. Y también para ver si podemos transfundir al paciente, ya que una hemoglobina menor a 7 se puede transfundir al paciente. Pruebas de coagulación para el INR, el TP, para poder ver si hay un trastorno de la coagulación, el AGA, ya que está en disminución, más que todo para ver los electrolitos, ¿no? El sodio, el potasio, ya que puede entrar en una acidosis metabólica. ¿Por qué? Doctor. ¿Por qué? Bueno, sería más que todo por los vómitos,
y que está eliminando el potasio y el sodio. Pero Y si está también vomitando, ¿por qué sería acidosis? Por el bicarbonato. ¿Por qué? La acidosis. O sea, lo que pasa es que tú tienes que explicarme las cosas. A ver, tú me dices un agua, ya, pero para ver el electrolito, yo te digo, ya, ¿qué tiene que ver el electrolito? Me dices, no, para ver una acidosis. ¿Pero por qué la acidosis? Por los vómitos. Y bueno, pero está vomitando, o sea, lo que me has dicho está... Los electrolitos sería como está perdiendo potasio y sodio, pero por una hipopotasemia, porque se están destruyendo las células por dentro y por las sangre. Mira, los síndromes de crisis tumoral que cursan con hipoglucemia, es una destrucción normalmente posterior a una puteo, o sea, no es por un daño leve. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué le pedirías un AVA? Para ver trastornos también ácido base, Ya, ¿qué trastorno? la acidosis metabólica, ¿Pero por qué va a haber acidosis metabólica? alcalosis metabólica, por pérdida del ácido, sí, ácido clorhídrico. Ya, pues, Sí. ordénate. Me dijiste todo al revés. No, pero si es en objetivo voluntario, yo quiero que han desarrollado el tema. La señorita Rojo dijo, levantó la mano. Yo quiero Entonces, nuevamente, la misma pregunta para los exámenes auxiliares. No está mal, naturalmente hay unos que vas a pedir con más rapidez que otros. La gasometría siempre es un estudio rápido que te va a dar muchos datos, porque en una gasometría también sale la hemoglobina, ¿no? Completa, ¿no? Porque las que salen en clínicas, pues, o sea, no salen, te dicen cualquier cosa, ¿no? Pero la del hospital es completita. Pero quiero saber qué esperas, ¿no? Ahora, de todo eso, ¿qué es lo que pedirías o harías primero? Bueno, Asumiendo que ya estabilizaste al paciente, ¿no? Porque obviamente... ya. Bueno, la escala es para ver si yo hago una... Bueno, pediría una endoscopía digestiva alta, en menores de 24 horas, ya, para ver, ¿no? Porque está sangrando y está haciendo una hemorragia digestiva alta, entonces para poder ver la etiología de pediría sí una endoscopía digestiva alta. ¿Y qué esperarías encontrar en el hemograma? Hemograma. Bueno, en este caso, como es anemia ferropénica. ¿Por qué ferropénica? Porque, bueno, ¿No sería nefrocística si es sangrado? sería más adelante. Ah, sí, sí. Ajá, por eso hemorrágica. ¿Por qué me dices ferropénica? Por sangrado serían normo. Ya, nuevamente. No puedes determinar si es ferropénica, porque no le estás haciendo un perfil de hierro. No puedes determinar y no lo vas a hacer porque el paciente no está en conductosa. Un perfil de hierro te demora 3 días, ¿no? O sea, no le vas a esperar 3 días para eso. Entonces luego tú dices, ok, espero encontrar una hemoglobina baja, compartir con una anemia. Ok, listo, ¿qué tipo de anemia? Bueno, por pérdidas es normo, porque Ahí nuevamente te diría hasta cierto punto, mira, si es una pérdida aguda, es no, pero si es una pérdida crónica, es influible. Y nuevamente, en el caso de cuánto tiempo va presentando las 10 años dolor abdominal y 3 ya episodios
episodios de vómitos. ¿En cuánto tiempo? O sea, la fase aguda, bueno, me hace, hace 10 años me hicieron una endoscopia. O sea, la fase aguda, el motivo de consulta, ¿cuánto tiempo es? ¿Cuánto tiempo sospechas que sea el sangrado? 3 años. Hace 3 años. 3 años. 3 años. 3 sangrados hace 5 años. Ya, listo. ¿Qué esperarías encontrar? Hipo. No ferropénico. ¿Y la función renal? ¿Para qué pedirías función renal? Bueno, cuando hay una obstrucción, aumenta la absorción de. Cuando hay sangrados, aumenta la absorción de urea. Entonces, se podría encontrar la urea elevada en sangre. El boom elevado. ¿Alguien más? Todos tendríamos mismo. ¿Qué pronto? ¿Por qué pide función renal? Puede ser siendo una idea, Creatinina, una insuficiencia renal aguda. Sería más para ver la función renal si ha sido afectada. Ajá, porque está sangrando. Y como tiene puede ser una falla renal. Por fumón yo creo que sí ha sido afectado. Es que el paciente tenía antecedentes de Fumador, o sea, de fumar un paquete de día por 30 años. fumador. Entonces, está demostrado que cuando uno fuma se produce vasoconstricción de las arteriolas y eso causa falla renal con el tiempo. Entonces también le pediría una creatinina para ver si tiene algún tipo de falla renal y en qué estadio estaría el número 5. Pero ¿y el cigarro? Y alcohol, ¿Cómo alteraría la alimentación? como le digo, causa vasoconstricción y eso disminuye la tasa de filtración glomerular con el tiempo. Renal. No, es básicamente para ver si hay una hiperrenal. Entonces así. Por fumón. Mi comandante, perdón. Ya. Sigue, continúa. Bueno, después ya en la endoscopia digestiva alta ya se debe realizar dentro de las primeras 24 horas y eso nos va a dar el diagnóstico, ¿no? Si es una úlcera, si es una artritis atrófica o un cáncer y si es una úlcera ya pues tengo que clasificar con la clasificación de Porter. Y también se podría hacer tomar una biopsia para histología y también un test rápido de ureasa para la endometriosis. Realizamos el caso clínico, tenemos en cuenta de que el paciente no nos da ningún examen auxiliar, por ejemplo. Así que antes de hacerle obviamente una endoscopía, yo encontré por ejemplo dos escalas para ver el riesgo de mortalidad del paciente antes de hacer la endoscopía. Tenemos la radiografía local, que es preendoscópica, porque también hay la completa. Y bueno, tenemos que la ropa nos estima la mortalidad de un paciente con hemorragia. Bueno, que nos estima la mortalidad y sobre todo nos ayuda a identificar a los pacientes con hemorragia digestiva alta que tienen mayor riesgo de muerte y resangrado, ¿no? Antes de hacer lo que es la endoscopía. En aquí, por ejemplo, no solamente tenemos que usar lo que es la edad y lo que es la presión arterial sistólica y la frecuencia cardíaca y lo que son las comorbilidades.
En este caso el paciente salió con 2, era un intermedio, pero no es tan usado, he visto que revisando siguiente. Otro también que dice, sí, antes, que es el glato de Blatchford. A diferencia del otro, aquí vemos que sí usan ciertos datos de laboratorio, como la bula y la hemoglobina, lo que es la presión arterial sistólica, pulso, y también llega a lo que son las comorbilidades, ¿no? Y aquí el objetivo también es lo mismo, identificar pacientes con hemorragia digestiva alta que necesitan intervención o tienen riesgo de muerte. Y bueno, esto es la ventaja de este, porque es que es más útil en la atención primaria y es considerada superior al anterior para predecir la necesidad de tratamiento y y ya, luego, claro, comunicamos con uno de los exámenes comentarios era la endoscopía. Vamos a tener que, si depende de lo que encontremos, aplicar la escala de Forrest, que es para las úlceras. Tenemos sobre todo que el Forrest 1 nos va a determinar lo que es un sangrado activo, el 2 si es un sangrado reciente y el 3 si es un bajo riesgo de sangrado, ¿no? Y sobre todo eso también indicar el tipo de tratamiento de endoscopía y por ejemplo en el 2 y en el 3 es un manejo un poco más conservador. Y entre sus limitantes podemos tener que son las lesiones atípicas pueden confundirse y algo que considerar es que no se debe considerar como el único criterio y siempre se debe correlacionar con lo que es la clínica y la estancia hemodinámica. Estos son algunos ejemplos que encontré. Y luego tenemos la de Rosal, pero esta es la completa, esta es la post-endoscopía. Y se va a usar también en pacientes con sangrado gastrointestinal y que ya se hayan sometido a la endoscopía y va a ayudar a estratificar qué pacientes necesitan endoscopía y cuidados intensivos y es menos precisa para identificar a pacientes de bajo riesgo. Y luego tenemos la clasificación de forma, como vimos, o sea, yo igual lo he puesto porque igual uno de los diagnósticos diferenciales era el cáncer gástrico, así que lo he puesto igual por precaución. Y este es la tomografía computarizada del multidetector. Más que ser una clasificación o una escala, este es una técnica de imagen diagnóstica que va a complementar sobre todo al TNM. No sé, yo creo que sí, ¿se acuerdan que el TNM? Explícame, por favor. Es lo que nos dio los cánceres en la profundidad, los números de ganglio y sobre todo si hay metástasis. Este es en el caso del duodenal. En el caso a diferencia del cáncer gástrico como en el duodenal, en el gástrico tenemos, por ejemplo, la clasificación tanto de Gorman y la de Lawrence. Pero en el caso de duodenal no hay. O sea, no tenemos escalas de los diferenciales para ver de otra manera macroscópica o microscópica, simplemente es más acerca también con el SMC, que es la tomografía computarizada en el detector. Y que nos ayuda también que se va a completar con el TNM. Son las dos únicas maneras de clasificar y estadificar el cáncer. Finalizando con el tratamiento, el paciente ya en una fase aguda del sangrado, pues primero tendríamos que ver la protección de la vía aérea. Reposición de volumen también importante con cristaloides y un dato que también ya mencionó nuestra compañera, transfusión si es que la hemoglobina está a menor de 7 gramos por decilitro o también ver si tiene una inestabilidad de la dinámica de este paciente. IVP en bolo, de protones y una infusión continua con omeprazol, pero también podemos usar el omeprazol en el caso. También usar una endoscopía terapéutica, una inyección de adrenalina, puede ser un clip o ovulación
Tenemos que suspender los lines en caso siguen dejando lines y monitoreo músicos que estén en show. Para la siguiente parte del tratamiento, tenemos que tener en cuenta que tenemos 4 cosas: el antibiótico, el uso de antiácidos, medicamentos que reducen la producción de ácido y también en otros casos ya considerar una intervención quirúrgica. Mediante los antibióticos pues vamos a apoyarnos de, por ejemplo, amoxicilina, claritromicina, metronidazol y tetracyclinas. También tenemos lo que podemos optar por una terapia cuádruple, que esta se refiere a elección de 2 antibióticos junto con subsalicilato de punto y también IBP. Para la terapia triple también podemos usarla, que son 2 antibióticos, también más un IBP, sin subsalicilato de punto. Para los medicamentos reductores de ácidos, pues vamos a más utilizados que tienen los inhibidores de receptores y bloqueantes de histamina H2. Hay un Luego ya, siguiente, y la siguiente que hablamos, también los antiácidos. Podemos usar en líquidos o comprimidos que contienen carbonato de calcio o sustancias similares. ¿Estos para qué? Para neutralizar el ácido del estómago, ya que igual no está bloqueada su producción. Y es por un periodo, vigilar por un periodo de 4 a 8 semanas. También es recomendable evitar los alimentos que dan más dolor y empeoran la hinchazón, cuidar la dieta y también eliminar posibles irritantes del estómago, ¿no? Tales como el inflamatorio, el aire, el alcohol, la nicotina, todo lo que hacía el paciente. Podemos considerar una intervención quirúrgica y esta generalmente se utiliza cuando hacemos frente a complicaciones ya de una úlcera gastrointestinal en situaciones como perforación, una obstrucción que no responde con los fármacos, aunque constantemente se está repitiendo, 2 o más episodios graves de úlceras hemorrágicas, también una úlcera gástrica sospechosa que sea de ser cáncer y también recurrencias de graves y frecuentes de las úlceras gastrointestinales. Claro que estas también tienen un riesgo de volver a aparecer y cada procedimiento quirúrgico de por sí mismo también, como sabemos, tiene sus complicaciones: un pérdida de peso, mala digestión, de condiciones frecuentes y anemia. Bueno, como pronóstico de nuestro caso, pues si la infección por el Clostridium pylori se trata con éxito, esta úlcera gastroduodenal solamente sería más o menos en el 15% de los casos, pero también puede reaparecer en el 50% de los casos de las personas infectadas si es que no han terminado su tratamiento por el Clostridium. Y creo que como vimos también en el caso al inicio, que no había terminado su tratamiento. Gracias. Podría ser. Ajá. O 2 A. 1 B o 2 A. 3 A. 2 A. Sí, por 1 B o 2 A. 1 A por el sangrado activo arterial. Arterial sería diferente. Y el 1 B. Es que no te dice la endoscopia. 1 A. ¿Alguien tiene duda del caso? ¿Alguien dijo que es, no sé? Se supone que uno come y sacia ante las comidas, tendría bajando predominancia ser duodenal. ¿Es verdad? O sea, sí es aplicable que siempre que uno come es No duodenal. es siempre, doctor, pero una de las diferencias clínicas para sospecha de úlcera duodenal es que calma con los alimentos, a diferencia de la gástrica que se exacerba con los alimentos.
alimentos. Doctor, una pregunta. Yo vi que ¿Tiene el la paciente... pregunta no para usted? Sí, pero es que no pude resolver esta pregunta. Ya digo. El paciente disminuyó de peso y yo vi que en la úlcera duodenal los pacientes más bien suben de peso. En la gástrica disminuyen de peso. La información es tal cual y obviamente la sospecha diagnóstica diferencial era un cáncer gástrico, que no es. Listo, está fácil el caso, pues. O es que ya se están acostumbrando a desarrollar el caso. Creo que sí. Muchas gracias. Y se han dado Pero cuenta que doctor, hay- ¿sí era úlcera? Ah, Sí era úlcera. Bueno, sí era. Yo pensé que era cáncer. pero tuviera pues hicimos un caso de cáncer gástrico. No es por descarte, sino que el cáncer gástrico también desangraba normalmente. El cáncer gástrico y es un dolor sordo permanente, ¿no? O sea, tiene otras características, sí, es un diagnóstico diferencial en el cáncer gástrico por todo lo que por lo familiar. A ver, voluntarios. Muy bien, la doctora Muay, ¿no? Vaya, doctora. Adelante. Ya, vamos. ¿Qué grupo? Epa. ¿Qué grupo? Ah, anda como ahí. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. No, pero ¿de qué está mal? Está bien. Qué bien que te ofrezcan así de voluntarios antes, pues, ayudar. Por usted todo el tiempo. Por ejemplo. Ok, la vi. El paciente de 64 años, Usted es la presentadora oficial del grupo, ¿no, doctora? ¿Por qué no? No, creo que el grupo la vez pasada que usted también presentó el grupo, ¿no? Sí. Es la presentadora oficial, entonces. Okay. Muy bien. Bueno, compañeros, vamos a empezar. Buenas tardes, doctor, y buenas tardes, compañeros. Vamos a empezar a exponer el caso clínico número 2. Y es un paciente varón de 64 años que acude a emergencias por vómitos, enfocos de café, mareos y debilidad extrema. Llega pálido con presión arterial 60-40, frecuencia cardíaca 180, saturación 83 y estatus poroso. Hasta aquí vamos a ver algo. Los vómitos pastosos de color café nos dicen que hay un sangrado digestivo alto
y que pues parcialmente está teniendo como sangre digerida en el estómago por el color que presenta. Y pues hay una hemorragia gástrica presente y por ende su hemoglobina estaría baja y habría como y luego lo que menciona también es las melenas, que son evacuaciones color negras, y estas van a ser aquitrinadas y nos refiere de que es como una sangre digerida en tránsito intestinal, que generalmente si son entre unos 50 a 100 ml de sangre en tubo digestivo superior y que pues hay una degradación en colon y la melanina. Lo siguiente es aquí sus signos vitales, que tenemos la presión arterial que está 60-40, su frecuencia 180 y nos dice que su saturación está 83 y está soporos. Entonces allí vemos que hay una pérdida sanguínea masiva, no compensada, por lo tanto hay como una hipoperfusión global. Lo que va a hacer esto es que haya una disminución del volumen intravascular, que haya una disminución de precarga y una disminución de gasto cardíaco. Entonces, por ende tenemos una hipoperfusión tisular, una acidosis láctica y nos conlleva una falla multiorgánica. Después, sus antecedentes personales vamos a bajar y tiene como un diagnóstico de antecedentes de gastritis crónica, atrófica hace 5 años por endoscopía previa, que pues esto, como ya vimos en los casos anteriores, nos daba como una sugerencia, o podríamos decir de que a la larga este paciente podría ser como una condición precancerógena y predispone a que también tenga úlceras crónicas. Y lo que va a suceder acá es que haya como una atrofia de mucosa, pérdida de células parietales, por ende va a haber menor protección de la mucosa, inflamación crónica, va a facilitar lo que va a ser la ulceración o el cáncer. Y acá también mencionaba como el paciente anterior que se automedicaba con AINES por dolor articular. Como ya sabemos, los AINES van a ser como un principal factor de riesgo para las úlceras sangrantes y los AINES van a inhibir la COX-1, por lo tanto van a disminuir las prostaglandinas y va a disminuir el moco, el bicarbonato y la perfusión mucosa. Y esto va a hacer que pueda haber como erosiones o úlceras que van a inhibir el tromboxano, donde va a haber menor agregación plaquetaria, por lo que mayor sangrado. Luego nuestro paciente también tiene tabaquismo desde los 17 años, que va a ser como un aumento de riesgo de úlceras y complicación de la cicatrización. La nicotina va a aumentar la secreción ácida y por ende va a disminuir la defensa mucosa. Y va a haber la persistencia de úlceras, que va a ser un mayor riesgo de una erosión vascular. Y su edad, recordemos de que es un paciente. Doctor Panduro, si el paciente del caso clínico uno es un fumón, es un fumonazo, o en qué estrato lo pongo, doctor. Un fumón pesado. No, sí, este es un gran fumón. Perfecto. Esas dos escalas tenemos que ir aprendiendo. El grupo pasado ha aprendido la escala de Álvarez. La doctora estaba haciendo llenado capilar, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, ya me clasificó su llenado capilar. El doctor, de acuerdo al índice tabáquico, el gran pulmón, pulmoncito, ¿qué más? Vamos bien. Sacando su libro. Y ya. Y como consecuencia de nuestro caso, bueno, lamentablemente nuestro paciente falleció a las 36 horas. Bien. Si usted recibía el paciente, no fallecía, ¿no, doctora? Yo creo que no. Esa es la actitud. Entonces, como diagnósticos, el principal es una hemorragia digestiva alta, su diferencial es un adenocarcinoma gástrico con una úlcera gástrica duodenal erosionando el vaso y una gastritis
erosiva hemorrágica. Ya, pero el diagnóstico estoy de acuerdo con que sea un HDA, pero más específico, pero ¿de dónde? Por la úlcera gástrica. Entonces debería saber la respuesta. En realidad debería ser por una úlcera péptica, porque tú no sabes, o sea, tienes toda la sospecha de que es gástrica, por el accidente, la gastritis atrófica y eso, pero hasta que no tengas un endósomo, puede ser esofágica o puede ser duodenal. Sí, exactamente la clasificación. Úlcera péptica. Gracias. Me dije, sí. Así debe ser, una HDA, sí, probable por úlcera péptica, ¿no? Ahora, que ahí me digas probable úlcera gástrica y es otra cosa. Porque tú también me puedes poner, por ejemplo, una HDA probable coagulopatía. O sea, puede ser, o probable por traumatismo abdominal, ¿no? En este caso creo que estamos hablando de una úlcera péptica. De una úlcera péptica, sí, una úlcera péptica gastrorenal. Y bueno, lo que aferra como a esa idea o soporte es que pues el paciente tiene años de cuadros de dispepsia, tiene factores de riesgo que era su Helicobacter pylori que mencioné al inicio, y su consumo de AINES y pues los vómitos con sangre pues que presentaba. Y sus... ¿Y presenta vómitos con sangre? Ay no, perdón, presentaba los... Polos de café. Sí, sí, por favor. Ahí está, ay, perdón, Vómitos, no presentaba, sí, me estaba confundiendo. presentaba lo que es vómitos en pozos de café. No, tenga fe, no se va a morir. La fe no es lo que se pierde. La esperanza. Bueno, te mata a ti primero antes de la esperanza. Es un decir, es un decir. La vida también. Bueno, ya. Eso. Pregúntanos. Está la voluntaria, va a salir. Eso, Bueno, ya, para explicar la fisiopatología vamos a recordar un poco de lo que es definir hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja. Básicamente nos vamos a ubicar en el ángulo de Trace, en la segunda porción del duodeno, y para arriba es hemorragia digestiva alta, para abajo baja. Entonces, básicamente dentro de lo que es la importancia clínica es una urgencia médica y como vemos en este caso puede comprometer la vida de nuestro paciente anciano. Y bueno, tenemos una clasificación anatómica que es la varicosa, no la varicosa, y como su propio nombre lo dice, dentro de la varicosa la que más podemos tener relevante es las varices esofágicas gástricas, ¿no? Que se van a ocasionar por hipertensión portal, mayormente ciclótica. Dentro de esto vamos a tener ciertos factores agresivos, vamos a ponerlo así, que van a llevar a llevar al paciente una hemorragia digestiva. Y tenemos desde una úlcera péptica, ya que, como aclaró el doctor, no sabemos si era gástrica o si era duodenal o si era esofágica, pero sigue siendo una hemorragia digestiva alta. Esto se puede dar por el desequilibrio entre los factores protectores y los factores que van agresivos del propio estómago naturales, llevando a lo que es la inhibición de las prostaglandinas de la COX-1 y pues bueno, posteriormente nos lleva a úlceras que nos ocasionan sangrados. O pues hemorragia por erosión de los vasos submucosos. Después tenemos las varices esofágicas que no son tan frecuentes, en un 15-20%, que básicamente son consecuencias de la hipertensión portal. El síndrome de Mallory-Weiss, que básicamente es por mayormente personas que tienen bulimia o vómitos recurrentes, embarazadas también. ¿Por qué? Porque esto aumenta la presión intragástrica y también al tener vómitos recurrentes ocasiona laceraciones en la mucosa del páncreas. Y también tenemos malformaciones vasculares que no son tan frecuentes, como el síndrome de Dial-Lafoy y las ectasias vasculares. Bueno, básicamente para explicar la hemostasia y las alteraciones en la hemorragia digestiva alta,
Una hemostasia normal, tenemos la primaria y la secundaria, que básicamente va a estar por la primaria una vasoconstricción, una adhesión plaquetaria y una agregación plaquetaria posteriormente, que después va a activar la hemostasia secundaria, que es la cascada de la coagulación, y eso pues forma el ciclo de la ciclina que se estabiliza, ¿no? Pero en el estómago, o bueno, en el ambiente gástrico, vamos a tener ciertos factores que van a inhibir lo que es la hemostasia. El primero es que el pH normalmente en el estómago es menor a 5 y esto nos va a anular lo que es la hemostasia. Aparte, un pH de ese calibre retrasa lo que es la formación del coágulo, por eso es que sigue sangrando, y la pepsina va a acelerar lo que es la fibrinolisis, o sea, si bien las plaquetas llegan a formar el coágulo y lo estabilizan, la pepsina va a ir a destruir el trabajo. También degrada factores. La importancia de esto yace en la terapéutica porque ahí es donde está la relevancia de los IVP. Al elevar el pH vamos a ayudar a que se forme el coágulo. Bueno, no tenemos un estudio de endoscopía en este paciente como para clasificarlo netamente en la escala de Forrest, que se usaría y se va a explicar más adelante, pero se considera que podría ser un sangrado activo, que es en el 1, que podría ser 1A o 1B, que ya como sabemos es 1A arterial o el 1B por otros términos similares. Bueno, y dentro de las consecuencias sistémicas que tenemos, básicamente es la fisiología explicada del shock hipovolémico que puede causar la hemorragia digestiva alta. Si disminuye el volumen que tenemos circulante porque haya una hemorragia externa o cualquier tipo de hemorragia, esto nos va a disminuir el retorno venoso y el gasto cardíaco. Esto nos lleva a la hipotensión, a la taquicardia, que va a compensar, y posteriormente también nos causa hipoperfusión. Y eso nos causa acidosis y falla orgánica. ¿Por qué? Porque las células cambian su vía metabólica y ahora, a falta de oxígeno, producen ácido láctico. Luego tenemos la coagulopatía, que es también causada por el consumo de las plaquetas y los factores de coagulación. Ahora, ¿qué va a hacer el cuerpo para contrarrestar este shock? Es primero lo que es vasoconstricción periférica y aumentar la frecuencia cardíaca, como hemos visto, que también nos sirve en la clasificación. Y bueno, pues va a activar el ¿En cuál clasificación, doctora? ¿En la de Panduro? No, es que se me olvidó el nombre. En la clasificación de shock para en la ATLS para clasificar de acuerdo a la frecuencia cardíaca. ¿Sí? ¿Estás nerviosa, doctora? No. Bueno, ya, activa también el sistema renina-angiotensina y retiene agua y sodio, ¿no? Ahora, netamente no es de este paciente, pero vamos a tener factores de severidad que pueden agravar el caso en un caso de hemorragia digestiva alta, como es edad avanzada, que sí lo tiene nuestro paciente, en el caso de que tenga comorbilidades como enfermedades concomitantes. Y algo que sí tenía nuestro paciente era el uso de AINES, porque se automedicaba. Y bueno, pues aparte tenemos la malnutrición. Otro factor que puede ser de severidad, que no se sabe en este paciente, es si la lesión se ubica en la curvatura menor y tiene un tamaño mayor a 2 centímetros. Eso. Ya, en los exámenes de laboratorio, bueno, lo que hemos pedido básicamente un inicio, es el hemograma completo. El paciente llega con hematomesis, además hay una pérdida sanguínea aguda y probablemente pues, este paciente tenga una anemia crónica oculta. Y además se requiere confirmar pues, la magnitud de la anemia, cuál es el tipo y el nivel de la perfusión que ha tenido. También hemos pedido un grupo sanguíneo para que, como este paciente está en shock hipovolémico, va a necesitar transfusión
por lo cual se requiere confirmar cuál es el tipo sanguíneo, ¿no? También las pruebas de población, ya que viene con hemorragia digestiva alta, tabaquismo, edad avanzada y tiene probablemente un riesgo de enfermedad hepática o déficit de vitamina K. Bien. Además también se pide urigratinina porque el paciente viene con vómitos, una hipoperfusión por shock y desviación de sangre. Y bueno, lo que se quiere confirmar básicamente es si la urea está aumentada de forma desproporcionada, la creatina elevada y si puede haber una falla renal. También se pide electrolitos séricos, sodio, potasio, cloro, porque el paciente viene con múltiples vómitos, un shock hipovolémico, y se quiere confirmar si hay hipocloremia, hiponatremia, hipopotasemia, ¿no? También se pide la gasometría arterial, como explicó mi compañera, ya que el paciente está suporoso, tiene una saturación de oxígeno 83% y el paciente está en shock. Y bueno, se quiere confirmar una acidosis metabólica por lactato elevado y hipoperfusión. Bueno, se quiere ver el grado de hiperperfusión tesúrea. Además, un perfil hepático, este paciente presenta como antecedentes de tabaquismo crónico, alcohol y gastritis atrófica. Y se quiere ver si hay un riesgo de una hepatopatía oculta. Sí. Bueno, en los exámenes se ha pedido realmente endoscopia digestiva alta humedad con una biopsia múltiple para ese paciente, ya que este es el gol estándar según las guías, y bueno, para diagnóstico y tratamiento más que todo, para confirmar pues, la fuente de sangrado, también un posible adenocarcinoma ulcerado. Además, un test de grasas en la biopsia gástrica y una especie abdominal pélvica. Si con contraste, porque si no lo quería decir. Ya, para confirmar pues, la extensión local y bueno, la distancia de una neoplasia gástrica. Si en ese caso se confirma una lesión pues neoplásica. Y en las clasificaciones tenemos ATLS de shock. Bueno, nuestro paciente yo pondría en nivel 4 por la frecuencia cardíaca alta, la presión arterial baja, el trastorno de sensor también pondría en esa categoría. Tenemos la clasificación de Forrest para riesgo de desangrar en úlceras pépticas, hemorragia digestiva alta. Nuestro paciente por la hematemesis y las melenas recientes sería o 1A o 1B. Por favor. La escala de Glasgow-Blackford para hemorragia digestiva alta, para evaluar el riesgo de desangrado y mortalidad del paciente, por la edad del paciente, por todos los síntomas del cuadro clínico, también por el tabaquismo, la gastritis crónica, está un nivel bien alto, más de 6 puntos. Entonces necesita una intervención urgente. Y escala de Rockwell, también para hemorragia digestiva de alta. Ya, pero quiero que les quede claro algo. La escala de Glasgow-Blackford es para básicamente determinar la necesidad de un endoscopio de urgencia. ¿Ya? Y el paciente con una HTA que no está inestable, obviamente está inestable, pero para definir de manera combinatoria o hospitalaria, porque no todo paciente lo vas a hospitalizar. Casi todas las HTA se hospitalizan, casi todas. Pero si tu paciente no tiene criterios, esa es su escala y lo puedes manejar de forma ambulatoria. Ahora, dentro del paciente que tú hospitalizas, tienes que determinar quién va a ir endoscopio de urgencia y quién no. O sea, las escalas que te hago ver tienen una utilidad, ¿no? Y son las que te van a determinar el manejo. La escala de Rockwell, evaluando esos criterios. El paciente más de 60 años, en shock también, enfermedades asociadas, daí como que un riesgo de sangrado muy alto, nivel 5, un riesgo alto de mortalidad. Bueno, y para la última pregunta, vamos a ver los tratamientos, ¿no? Empezamos con la fase aguda que de frente lo vamos a reanimar, ¿no? 2 vías de calibre alto, con cristaloides, con
paquete globular, si es que tiene menos de 7 de hemoglobina y si es cardiópata o si ha tenido accidentes cerebrovasculares, menos de 9. También vamos a hacerle su respectiva endoscopía, ¿no? Dentro de las primeras 24 horas idealmente, y una vez que esté estabilizado también. El uso de procinéticos va a ser muy necesario, que podría ser la eritromicina de 70 miligramos intravenosa de 30 a 120 minutos antes del procedimiento para que esté un poco más limpio en el estómago. También el inhibidor de bomba de protones a altas dosis, ¿no? Que más o menos serían unos 80 miligramos en bolo y luego unos 40 miligramos cada 12 horas. Pero altas dosis puede ser 120, 160. La guía ponía de 80, a partir de 80. No se diga 80, perdón. Sí, dije. No, lo que voy es que si tú dices altas dosis, o sea, yo puedo poner 120. Ah, no, pero sí. No, y lo que te dice la guía es clara. Claro. La guía que te dice. La guía dice de 80 miligramos en bolo más 40 miligramos en 12 horas o una infusión de 8 miligramos hora. Así es. Eso es lo que se deja. 80 miligramos en bolo y luego dejas 8 miligramos fuera. Buena pregunta. ¿Qué pasó? ¿Por qué me preguntó? Por animación. No, a ver, si es en... de horas... ¿Por qué se me... ¿Tienes alguna idea? No, Ya le están preguntando al chat, ¿ves? ¿Por qué? No sabía decirle. Mientras que piensan, se sigue desangrando. Ya, para bajar rápido subir rápido el pH y que se forme el coágulo. La estabilización del coágulo. La respuesta es estabilización del coágulo. Le das justamente ese bolo de 80 para neutralizar el pH y neutralizar el pH estabiliza el coágulo. Y lo dejas en infusión porque necesitas que ese pH se mantenga siempre a niveles del promedio de 7. Esa es la razón por la cual le das IVP a altas dosis. 80 miligramos. Y bueno, la terapia con adrenalina básicamente va a ser es una terapia dual. La adrenalina junto con una terapia térmica o mecánica en lugar de usar una monoterapia, ¿no? También se debería considerar el uso de clips hemostásicos o una sonda de argón o argón plasma para que, según la necesidad que tenga ese paciente, ¿no? Según la evaluación del paciente. Ahora, a largo plazo, no es recomendable tanto la endoscopía de rutina en pacientes que tuvieron un primer tratamiento exitoso, como vemos ahí. Pero si el médico que lo está tratando piensa de que hay alguna duda sobre una hemostasia mala, ahí ya podría ser. Ahora, si hay un resangrado, tendríamos que hacernos una segunda endoscopía como primera opción. También tenemos que erradicar el Helicobacter pylori, ¿no? Que ha causado su gastritis atrófica, con básicamente inhibidor de bomba de protones, ¿no? Que ya justamente estamos dando, claritromicina, oxicilina y metronidazol. También una confirmación de la erradicación con una prueba de lente podría ser, o antígeno fecal 4 semanas después de los antibióticos, ¿no? Y también se debería suspender 2 semanas antes el IVP. El cambio de estilo de vida, obviamente, es un... ¿Cómo era? ¿Fumón pesado? Gran fumón, maestro. El evitar el uso de AINES y el alcohol, ¿no? Los irritantes gástricos, como es el ajicito. Chilito. A ver, vamos.
Bueno, ahí está básicamente un pequeño algoritmo que usa el índice de Glasgow-Bachelford. Cuando tiene menos o igual a 1, se da de alta sin realizar la endoscopía, ¿no? Como comentaba el doctor. Y pues atenderlo por consultorio externo. Y obviamente informarle al paciente que puede que tenga otro sangrado, ¿no? Ahora, si tiene un GB mayor de 1, ahí también, pues, ahí sí ya pues, se hace lo que comenté al inicio, ¿no? El rolo de 80 miligramos de omeprazol, profilaxis antibiótica, si se sospecha de una HDA varicial. ¿Cuál cosa? Varicosa. Pero él dice varicial. Ya. Y también una endoscopía. A ver, siguiente. Y ahí está la endoscopía. Ay, mucho texto. A ver, si tiene la HDA varicosa, ¿qué? Varicial. Ver la clasificación de Forrest, ¿no? Si tiene la MAM, B2A o Forrest 2B, en los que se va a retirar el coágulo, un manejo inicial con la terapia hemostática, lo que explica al inicio. No. Si el sangrado persiste, vamos a hacer una terapia por radiología intervencionista, ¿no? Una embolización, y si no se puede, ya así. El omeprazol, 40 miligramos cada 12 horas, o si no, 8 miligramos la hora, por 72 horas. Ahora, si el sangrado se detiene, ya le damos omeprazol igualmente, 40 cada 12, y un seguimiento endoscópico, ¿no? Según lo que el médico lo diga, ¿no? Dependiendo de la primera endoscopía. Y si hay un resangrado, pues una segunda hemostasia endoscópica, y si falla esto, pues radiología intervencionista o cirugía. Ahora, si no es varicial, vamos a ver si tiene varices esofágicas, y el manejo inicial sería ligadura con bandas, que sería de la primera elección, ¿no? Y si no se puede por sus condiciones naturales o no está disponible, la escleroterapia. Si persiste este sangrado, se puede colocar una sonda de Stengenheim-Backelmore. Y si el sangrado se detiene con la sonda, pues su endoscopía, ¿no? Para ver si puede recibir un tratamiento hemostático. Ahora, si el sangrado persiste, realizar TIPS, que es un shunt portosistémico transyugular intrahepático. Mejor TIPS, ¿ya? O la cirugía. Ajá. A ver, si el sangrado se detiene, pero posteriormente regresa, si está activo en la endoscopía, su ligadura o su escleroterapia. Y si el sangrado persiste, realizar el shunt postsistémico TIPS, su TIPS o cirugía. Ahora, si son varices gástricas, el manejo inicial sería usar cianoacrilato de primera elección. Ver si el sangrado persiste, se realiza TIPS o cirugía, y si se detiene, pues una segunda hemostasia endoscópica, y si persiste a eso, pues ese TIPS o cirugía. Listo. Amén. Los dos era prácticamente, no prácticamente, casi lo mismo. O sea, tú no sales, el doctor sale. No es más sanguínea. Ahora no sale el doctor. ¿Cuánto tiempo? 5 semanas. Y en resumen, 2 o 3 también te dice ¿cuántas escalas te vas aprendiendo en menos de 6 meses? O revisando. ¿Qué te vas a aprender? Casi más de 15. Ya tienes como para poder llevar una buena historia clínica.
Vaya,